¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Israel Gómez. Vamos a tratar un tema que va a ser de muy interés para cada uno de ustedes. A veces, tal vez nos hemos cuestionado el por qué elegimos una carrera y por qué estamos estudiando esta, o por qué estamos con esta, o por qué somos de esta profesión. Entonces, acá vamos a entender lo que es la importancia de la toma de decisión y la importancia de poder elegir una técnica, una carrera técnica, perdón. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la importancia de la elección de ocupación técnica o profesional. Este va a ser el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, es la importancia de la elección de ocupación técnica o profesional. Ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a entender la importancia de la elección de ocupación técnica o profesional. ¿Por qué es muy importante hablar de ese tema? Como anteriormente les hacía la pregunta era esta: ¿por qué a veces hemos estudiado esta carrera? ¿O por qué estamos en esta? ¿O por qué quiero seguir estudiando esta carrera? Y a veces nos hemos cuestionado de eso. Y a veces cuando nos damos cuenta que no tenemos las capacidades o las habilidades y destrezas para seguir con ello, a veces únicamente lo dejamos a media o inclusive hay una diserción de lo que nosotros queríamos anteriormente. Entonces esto es importante y vamos a entender cómo es que poco a poco nosotros podemos descubrir qué tan importante es elegir una carrera y para qué elegir una carrera. Hablamos anteriormente sobre, por ejemplo, elegir y tomar la decisión en cuestiones de elegir una ocupación, ya sea técnica o profesionalizarnos en la misma. Principalmente porque en la sociedad que nosotros vivimos es una sociedad muy competitiva. Si una persona no se profesionaliza o no estudia, las oportunidades que pueda encontrar en el área laboral se le va a hacer muy poco. Entonces eso va a ser muy importante. Lo importante va a ser que él pueda elegir una carrera o una profesión en donde más adelante le va a hacer pues prácticamente que él pueda ser competitivo en cuestiones de nuestra sociedad. Entonces vamos a entender ahorita cómo poco a poco puedo yo elegir una ocupación y elegir esa ocupación que más me agrade. Vamos a iniciar primeramente con esto. Vamos a iniciar con este subtema, que es la importancia de mi educación futura. Acá vamos a entender lo siguiente: ¿por qué es tan importante tomar en cuenta nuestra educación? Y no solo únicamente para un lapso de tiempo, es decir, para nuestras metas a mediano o a corto plazo, sino al contrario, debe de ser nuestro objetivo tener ese pensamiento hacia largo plazo. Entonces, ¿por qué es tan importante mi educación futura? Hablábamos anteriormente de esto. Vivimos en una sociedad que es muy competitiva. Entonces, si queremos ser capaces de poder desarrollarnos en el área laboral y ser productivos, debemos de tomar en cuenta lo siguiente:
Nuestra capacidad para elegir una carrera va a depender demasiado de nuestras habilidades y destrezas que nosotros podamos tener, y asimismo elegir una carrera que pueda apoyarnos a que demostremos y desarrollemos esas habilidades y esas destrezas que tenemos. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es la importancia de mi educación futura? Por dos cuestiones. La primera, para poder aprender. ¿Por qué es necesario aprender? Necesitamos aprender, y en este caso aprender una ocupación. Por medio de aprender la ocupación, nosotros vamos a tener ese conocimiento, esa teoría, para hacernos capaces de poder ya desarrollarnos en la hora de la práctica y así ser competitivos. También es importante tomar en cuenta mi educación futura y elegir también una carrera por lo siguiente, para tener lo que son las herramientas estas herramientas que me ayuden a poder prácticamente a desarrollarme. Entonces, ¿por qué es la importancia de mi educación futura? Principalmente para poder aprender, es decir, tener conocimientos, tener la teoría, conocer lo que yo quiero hacer, informarme y, segundo, tener las herramientas con las cuales yo voy a poder poner en práctica todo lo que yo he aprendido. Entonces, esa es la importancia de mi educación futura. Saber que por medio de ahí yo voy a aprender, es decir, tener esos conocimientos, esa capacidad, y adicional a ello tener esas herramientas de cómo ponerlas en práctica. No únicamente tener el conocimiento, que a muchas veces ha pasado eso. Hay que muchas personas eligen una carrera, pero únicamente se quedan con la teoría, pero más ya no tienen las herramientas de poderlo poner en práctica. Entonces sí es muy importante tener el conocimiento, pero también tener la práctica. Entonces, cuando nosotros ya empecemos a tomar la decisión para elegir una carrera o una ocupación, tenemos que tomar en cuenta esto, debemos de prepararnos, debemos de tomar en cuenta que nuestra preparación no debe de quedar únicamente en un nivel medio, sino también poder aspirar a un nivel universitario, en donde yo tenga más oportunidades laborales. Entonces, cuando elijamos una carrera, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Cómo voy a aprenderlo? ¿Y qué herramientas me van a ayudar para fortalecer la elección o la decisión que yo ya tomé? Hay varias carreras. A nivel medio hay un montón de carreras. Podemos elegir desde una carrera de técnica como mecánica, de construcción, computación. Podemos también elegir áreas como medicina, en fin, inclusive podemos elegir magisterio en cualquiera de las ramas. Puede ser magisterio parvulario, primario, en fin. Hay varias carreras, pero no todas son ideales para cada una de las personas. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que si yo me quiero preparar y ya elegí mi carrera, tengo que tomar en cuenta mi educación futura. Es decir, que todo lo que yo vaya aprendiendo me vaya fortaleciendo, y así tomar la capacidad de elegir, poder afrontar con las herramientas que yo voy a obtener con todos esos conocimientos de lo que yo ya he elegido. Es decir, por ejemplo, cualquiera de las carreras que pueda uno elegir. Por ejemplo, si yo elegí la carrera de mecánica, ya tomé la elección, ya elegí la carrera que tengo, pero ahora necesito aprender
el tener el conocimiento y a la misma vez poder tener las herramientas para poderlo llevar a cabo. Entonces, sí es necesario llevarlo también ya no únicamente a un nivel medio, sino a un nivel universitario. Entonces, sí es importante saber lo que nosotros ya vamos a elegir o qué toma de decisión vamos a hacer, pero igualmente saber cuáles van a ser los conocimientos y las habilidades que nosotros podamos desarrollar en el transcurso de lo que vamos a asimilar en nuestra elección. Hay otro subtema que es también muy interesante. Es sobre cuando nosotros ya tomamos esa elección y tenemos que tener claro lo que nosotros nos estamos asimilando y tener conciencia de lo que nosotros ya vamos encaminándonos. Entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente, es que debemos de jerarquizar debemos de jerarquizar lo importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Principalmente debemos de jerarquizar lo importante, significa qué responsabilidades voy a yo a dar, cuál va a ser mi compromiso, qué disposiciones voy a tener yo, tener que tomar en cuenta los cambios que puedan suceder, inclusive tener la entrega. ¿Cómo jerarquizo entonces lo importante? Tener conciencia de lo que voy a ser responsable del compromiso que yo haga de la disposición los cambios y por último vamos a dejar algo. Entonces cuando jerarquizamos eso, tomamos en cuenta cuál va a ser mi responsabilidad, qué tan responsable voy a ser yo con la elección que ya estoy haciendo, qué tan comprometido voy a estar yo con esa elección, mi disposición. ¿Por qué es tan importante jerarquizar con estas características? Porque hay muchas personas a veces que eligen una carrera y la hacen al azar. Lo hacen únicamente porque únicamente les comentaron o les dijeron que esa carrera era la mejor, pero ellos no la analizaron, no han tomado su tiempo o no se han dedicado en saber si se adopta a sus habilidades o que si son capaces de ellos de desarrollar o explotar esas destrezas que ya tienen. Y entonces no son responsables. Dejan todo de último. No cumplen con con lo que les establecen. Y terminan no teniendo compromiso y dejando las cosas a media. La disposición, cuando les piden algo, no lo hacen, porque al final ellos no tomaron en cuenta todas esas características que se tienen que tomar en cuenta cuando se hace una elección o cuando se toma una decisión. Y obviamente no están, pues ahí sí, queriendo afrontar los cambios que hay. Cuando me refiero a los cambios es que cuando uno estudia, los aprendizajes que uno puede obtener son de varias formas. Podemos tener ahora aprendizajes en línea, en libros,
no únicamente con los catedráticos que tengamos. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que la educación es muy cambiante y tenemos que adaptarnos a ello. Y algo muy principal que pasa también cuando nosotros no jerarquizamos o no tenemos una jerarquía de lo importante que vamos a asumir con una decisión, es la entrega. La pasión que nosotros podamos agregarle a lo que queremos. Mencionaba anteriormente que muchas personas eligen una carrera sin pensar, únicamente se guían únicamente porque les comentaron o porque les parece bonito algo, pero cuando ya están en esa carrera empiezan a desilusionarse, empiezan a ver que no se adopta sus habilidades ni sus destrezas, que lo del aprendizaje y que las herramientas que se les están dando no cumplen con lo que ellos quieren y se dan cuenta pues que la elección que hicieron no es para ellos. Entonces debemos de comprender eso, que cuando nosotros ya jerarquizamos, ya tomamos en cuenta la jerarquía de lo importante que va a ser esa elección, tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que ser responsables, comprometidos, tenemos que tener la disponibilidad, tenemos que tener ese conocimiento al cambio, inclusive la entrega que nosotros tenemos que darle siempre a lo que hacemos. Hay otras cosas muy importantes también que tenemos que tomar en cuenta cuando ya hagamos una elección. Y a veces no tomamos en cuenta ello. Y es mis recursos en el tiempo. No solo me refiero a los recursos económicos, sino también me refiero a los recursos académicos, también me refiero a los recursos también de la institución que nosotros elijamos. En fin, tenemos que tomar en cuenta esto. A veces elegimos una carrera sin tomar en cuenta que más adelante nosotros tenemos que saber también el factor económico. A veces acá en nuestro medio hay establecimientos públicos y privados. Entonces, si elegimos una carrera que está dentro del sector privado, tenemos que tomar en cuenta nuestro factor económico. En el factor económico va a ver si nosotros mismos vamos a pagar nuestros gastos de estudio o si vamos a tener la disposición de nuestra familia en apoyarnos. También en el curso académico, si vamos a tener toda esa capacidad de ser autodidactas, de ser autorregulados, es decir, tener esa capacidad de nosotros de poder autodirigirnos, en conocer más, investigar más y no únicamente quedarnos con lo que nos dice el catedrático. También tener en cuenta cuáles son las herramientas que nos ofrecen las instituciones o los establecimientos educativos que van a ayudar a fortalecer la elección que ya hemos tomado. Vamos a dar unas conclusiones y a retroalimentar lo que hemos hablado el día de hoy. El tema principal de lo que hemos estado desarrollando el día de hoy es la importancia de la elección de ocupación, de la ocupación técnica y profesional o profesional. Entonces, nuestro tema que hemos tratado hoy es la importancia de la elección ocupacional y profesional.
Se hizo esta clase algo así general para tener ideas ya de cómo nosotros podamos elegir tanto una ocupación, ya sea técnica, eh, una ocupación técnica, ajá, o inclusive inclusive en profesionalizarnos nosotros con ello. Entonces, mencionamos nuevamente y retroalimentamos lo que hemos dicho, es la importancia de la elección ocupacional técnica y profesional. Hablamos también que la importancia de saber nuestra educación en el futuro, es decir, establecer nuestras metas, no únicamente unas metas a mediano o a corto plazo, sino a largo plazo. También aspirar lo que es a ser profesionales a nivel universitario. Hoy en día hay demasiados, como decía, demasiadas carreras también con demasiadas ocupaciones. Podríamos ser fontaneros, podríamos ser albañiles, que es una ocupación, sastres, pero también debemos de profesionalizarnos en lo que nosotros elijamos, y es también la importancia de mi educación futura. Debemos de tomar en cuenta que hoy en día una persona que se profesionaliza es mucho más competitiva en nuestra sociedad. Entonces, si nos enfocamos en nuestra educación, vamos a entender que la importancia va a ser que nosotros vamos a conocer, vamos a tener nuevos aprendizajes. En pocas palabras, vamos a aprender algo más que va a fortalecer lo que ya tenemos. Vamos a conseguir también lo que son herramientas. Esas herramientas que nos van a ayudar a fortalecer ya la ocupación que tengamos o la elección que hayamos hecho en alguna carrera, ya sea técnica, como les decía anteriormente, o en el área de la educación. Y poco a poco así darnos a conocer que debemos de seguir aumentando más de ese aprendizaje, conseguir más herramientas y así profesionalizarnos ya a nivel universitario. También yo les mencionaba anteriormente sobre cómo jerarquizar lo importante. Y habíamos mencionado que para jerarquizar algo, nosotros debemos de tomar en cuenta la responsabilidad y compromiso que vamos a hacer, la disponibilidad que vamos a tener, también la capacidad que nosotros vamos a tener a los cambios que se hagan o a los cambios ahí sí, la capacidad que tengamos en poder aprender algo más, no únicamente quedarnos con lo que nos digan, como habíamos dicho anteriormente, sino seguir aprendiendo poco a poco más. Y habíamos mencionado por último mis recursos en el tiempo, la capacidad que vamos a tener en el factor económico, también lo que es en el factor académico. Todo ello nos va a llevar a que nosotros podamos elegir una carrera que se adapte, como les he dicho anteriormente, a nuestras habilidades y nuestras destrezas. Entonces, ¿cuál es la importancia entonces de entender todo esto? La importancia principal es que nosotros desde el básico debemos ya de empezar a conocer cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras destrezas, en qué nos desarrollamos más, para luego ya tener una carrera o una ocupación ya más técnica, nosotros podamos ya adquirir esos conocimientos, adquirir estas herramientas que fortalezcan a esas habilidades y destrezas que ya tenemos. Tomar en cuenta también que debemos invertir tiempo,
tenemos que invertir también recursos económicos, recursos académicos para poder seguir fortaleciendo lo que ya tenemos. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta cuando ya estamos en una carrera o estamos cambiando de una carrera de otra a otra y nos damos cuenta que esa ocupación que hemos querido tener no se adapta a lo que tenemos. Pero es porque a veces nosotros nos dejamos guiar, a veces, muchas veces, por lo que nos dicen los compañeros, o porque pensamos que en algunas cosas nos va a ir mejor. Y no es tanto así, sino si queremos ser personas competitivas, personas que puedan ser capaces de afrontar y ser personas que trasciendan en esta sociedad, tenemos que tomar en cuenta eso. Los cambios siempre que se han dado o que se están dando o que se dan son los que nos ayudan a veces a fortalecer lo que tenemos. Entonces, en conclusión, la importancia de la elección de la ocupación técnica y profesional va a depender demasiado en tomar en cuenta que debemos no únicamente quedarnos a media, sino debemos de seguir pensando en la educación en un largo plazo. Debemos de tomar en cuenta lo que es importante para nosotros en una forma jerarquizada, es decir, tomar en cuenta cuáles van a ser mis responsabilidades, mis compromisos, las que yo estoy asumiendo para lograr lo que yo quiero, tomar en cuenta mi disponibilidad, aceptar los cambios, tener esa entrega, esa pasión por lo que yo estoy haciendo, inclusive también tomar en cuenta mis recursos. Entonces, en pocas palabras, nosotros como personas que somos pensantes y ahí sí elegimos demasiado a veces cosas que a veces no nos favorecen en el futuro. Entonces, para empezar ya a tomar en cuenta lo que nosotros somos capaces es desde el inicio, para que así no haya una diserción, no haya una toma de decisión a medias, que luego nosotros nos demos cuenta que no somos capaces de elegir una carrera o que en esa carrera que elegimos no nos va bien. Entonces vayamos haciendo las cosas poco a poco, pensando en cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras destrezas, para que así cuando elegimos algo, amemos lo que hagamos y seamos no únicamente competitivos, sino personas que aman lo que hacen. Entonces, esto es la importancia de conocer la elección de una ocupación ya técnica y profesional. Les agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias.